Muy bien. Entonces, de lo que hablamos hoy día, si recién entras, estamos hablando la imputación en un ladrón. La imputación en un ladrón. Te decía, en el Gólgota no cuelgan tres historias iguales. Cuelgan tres realidades teológicas. Tres realidades teológicas. Dos culpables, un justo. Dos culpables, un justo. Dos condenados. Escucha esto. Y eso quiero que lo medites, porque entrando a la meditación, conociendo el contexto y todo lo que tiene que ver con doctrina, vamos a entender que esto es una verdad. Se presentan dos culpables y un justo. Dos condenados, escucha, dos condenados por justicia humana, uno entregado por designio divino. Uno entregado por designio divino. Y allí, en ese escenario de vergüenza pública, social, se levanta la arquitectura eterna de la imputación. De la imputación. Ahora vamos a ir al contexto un poco de esto. Vamos a ver el contexto. Y claramente el contexto apunta a esto. El contexto apunta a culpabilidad real, porque la existe, la hay, pero también a gracia real. A gracia real. Mira, el Evangelio de Lucas declara que eran malhechores estos dos personajes. Esta palabra malhechor, qué interesante, que viene del griego kakurgoi del griego. Y esto nos habla de hombres que habían hecho mal activamente. No era cualquier tipo de malhechor, quizás ocasional, sino recurrente. Hombres que habían hecho mal activamente. Claramente no eran víctimas del sistema. No eran incomprendidos. Eran culpables. Eran culpables. Pero lo sorprendente es que uno de ellos reconoce, nosotros, a la verdad, justamente padecemos, mas ningún mal hizo. Ahora, veamos bien esto y nos vamos a dar cuenta que aquí ocurre algo profundamente paulino antes de que Pablo escriba Romanos. Primero, reconocimiento de culpa. Segundo, reconocimiento de la inocencia absoluta de Cristo. Y tercero, apelación a la misericordia. Apelación a la misericordia. Y si escuchaste bien estos tres puntos, eso es la esencia de Romanos 3, condensada en una cruz. Condensada en una cruz. Sorprendente cómo el escenario es la narrativa de Pablo en Romanos. Ahora vamos a ver el giro
de este acontecimiento, el giro eterno que se manifiesta a través del acuérdate de mí, acuérdate de mí. Mira tú, vamos a ver ciertas palabras, lo que podemos entender de este giro que da la historia, ¿no? Acuérdate de mí. Mira, todo esto que viene va tan unido, tan enlazado con la gracia, del que Pablo dice el Evangelio de la Gracia, que vas a ver la dirección clara y a dónde apunte a esto. Mira, el hombre dice acuérdate de mí. El ladrón no promete cambiar, no ofrece restitución, no promete portarse mejor, no puede. Sus manos están clavadas, sus pies atravesados, su vida termina en horas. En horas está por terminar su vida. No tiene obras futuras que presentar. No tiene obras futuras que presentar. No puede bautizarse. Mira tú. No puede devolver lo robado. No puede, y algo acá que va a chocar mucho con la religión o con sistemas herméticos, no puede demostrar fruto. No puede demostrar fruto. Pero hay una cosa que sí puede hacer, y es la única. Puede creer. Puede creer. Puede creer. Y en esa imposibilidad total, mira tú, en esa imposibilidad total, la gracia es donde encuentra su escenario perfecto. Su escenario perfecto. Esto es exactamente lo que Pablo enseñará después. Mira lo que dice Pablo, el que escribe: al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por justicia. Observemos la precisión de Pablo en esto. Dios justifica al impío. No al reformado, no al mejorado, al impío. Al impío. ¿Y qué vemos en esto? Tomando en perspectiva Romanos. Lo que vemos en esto es al ladrón, el ladrón, claramente el ladrón es el comentario viviente de Romanos 4. De Romanos 4. Gracias a los que se van conectando, gracias a los que día a día nos apoyan con su compañía. Realmente valoramos ese tiempo que sacan a estas horas de la noche para acompañarnos, no a nosotros, prácticamente para ser acompañados de esta verdad que nos abraza en Jesucristo. El ladrón, te decía, es el comentario viviente de Romanos 4. Dios justifica al impío. Ahora vamos a ver algo que es bastante claro en esto, y te decía hace unos días que cuando pasó
el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, todo el escenario humano que estaba alrededor de la cruz no entendió lo que estaba pasando realmente. Los ojos naturales no percibieron toda la demostración del poder de Dios que había y se estaba manifestando en el sacrificio de su propio Hijo, trayendo como resultado salvación y favor al hombre que cree. Pero déjame decirte esto. En ese momento sucede algo invisible, pero eterno. Eterno. Siempre recuerda tú en el contexto de lo que Pablo dice en Romanos 1:17, que el Evangelio revela. Pablo, ¿qué cosa revela el Evangelio? La imputación divina, la justicia de Dios que se imputa, que se acredita por la fe. Pablo, ¿cuál es esa justicia de Dios? No es algo para matar, sino para imputar. ¿Imputar qué? Su justicia al que cree. Llamarte justo. Darte un nuevo estatus. Decíamos también que en este glorioso evangelio, Pablo no solamente se limita a lo legal, ya que utiliza terminologías judiciales, sino que también habla de la parte ontológica del hombre, el ser más profundo del hombre, su espíritu, diciéndonos una gran verdad, que estamos en Cristo, con Cristo, unidos a Cristo. Por lo tanto, claramente apunta Pablo a la regeneración. Un espíritu que ha sido regenerado. Un espíritu que no solamente gana un estatus, sino que es posicionado en un nuevo lugar. Dice la Escritura claramente que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La transferencia invisible. Te decía, en ese momento sucede algo invisible pero eterno. Cristo está siendo tratado como ladrón. El ladrón está siendo tratado como justo. Ahí está la imputación. Ahí está la imputación. Segunda a Corintios 5:21 lo explicaría después. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En la cruz hay un intercambio. En la cruz hay un intercambio. Cristo ocupa el lugar judicial del culpable. El culpable recibe el destino del Hijo. El culpable recibe el destino del Hijo. El ladrón, y eso lo sabemos bien, el ladrón no baja de la cruz, pero entra al paraíso. Y claramente su circunstancia no cambia. Su estado eterno, sí. Su estado eterno, sí. Eso es justificación. Justificación. Te decía que en la cruz pasa
lo que se llama la doble imputación. Dios amputa tu estado de pecado, aquello que recibiste por Adán en la caída, e imputa ese pecado a Cristo en la cruz. Dios amputa el estado de justicia de Cristo y por la fe imputa su justicia al hombre que cree. Eso es justificación. Eso es justificación. No es una transformación progresiva. No es santificación gradual. Es declaración judicial y forense inmediata. Inmediata. Ese hombre que esa mañana era reo del imperio, esa tarde es ciudadano del paraíso. ¿Por qué? Imputación. 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 Gracias, Pedro. En Él lo tenemos todo. Gloria a Dios. Gracias por tu comentario. Pero dice algo, ¿no? También. Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. Y aquí quiero decirte algo. Aquí hay algo que rompe toda religión, que rompe todo sistema religioso. Jesús no dice cuando pagues, si perseveras, si demuestras fruto. Dice hoy. ¿Qué quiere decir esto? La salvación no quedó en suspenso, no quedó en proceso, no quedó en evaluación. El verbo es categórico. Hoy. Ahora, el ladrón no entra por méritos acumulados. El ladrón no entra por mérito acumulado. Entra por unión con el justo. Entra por unión con el justo. Y aquí quiero invitarte y vamos a tocar algo profundo en esto. Mira, y hay que ser finos en esto. No es que Dios ignoró su pecado. No es que Dios ignoró su pecado. Es que su pecado estaba siendo castigado en la cruz del centro. En la cruz del centro. La justicia, déjame decirte, no fue anulada. Fue satisfecha. Fue satisfecha. Y ahí está la gloria del Evangelio paulino. Dios es justo y justificador. Dios es justo y justificador. Vamos a ver las incidencias. Vamos a ver todo lo que esto implica con respecto a este personaje. Quiero que primero sepamos esto, que este fue el primer hombre que entra bajo el nuevo pacto. Y creo que en esto hay algo profundamente revelador. El primer hombre que cruza el paraíso después del sacrificio del Cordero no es un religioso. No es un fariseo. No es un discípulo. No es un sacerdote.
No es un hombre moralmente admirable. Es un criminal. Es un criminal. Y déjame decirte esto para que lo tomes y lo entendamos, que en la providencia divina, en el plan eterno, en la economía de Dios, para la gracia y el nuevo pacto, eso que te digo, que este fue un criminal, el primero en accesar al paraíso, de parte de Dios, eso es intencional. Intencional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios está anunciando. Dios está anunciando, el acceso no será por linaje, no será por moralidad, no será por desempeño, será por fe en el justo, en el justo. Y si vemos esto de manera bastante direccional, el ladrón es el anticipo viviente de la iglesia gentil. Así como lo escuchas, el ladrón es el anticipo viviente de la iglesia gentil. Sin historia religiosa, sin currículo espiritual, solo gracia. Solo gracia. Solo gracia. ¿Qué trae como resultado esto? Claramente, lo que esto destruye, esta escena pulveriza el moralismo, el mérito humano, la teología de acumulación de obras, la idea de que debes demostrar antes de recibir. Antes de recibir. Si te das cuenta, en esta historia, aquí no hay tiempo para probar nada. Nada. Solo hay espacio para creer. Y la fe no es una obra meritoria. La fe no es una obra meritoria. Fue un clamor desesperado. Y la salvación no fue respuesta a su desempeño. Fue respuesta al sacrificio del Hijo. Al sacrificio del Hijo. Y el resultado es, creo yo, unánime en que todo esto es gracia pura. Gracia pura. Mira tú. Si el primer trofeo, quiero que escuches esto. Si el primer trofeo de la cruz fue un ladrón, nadie está demasiado lejos. Nadie. Si el primer justificado visible fue un condenado, nadie está fuera de alcance. Nadie.
Nadie. Te decía y vuelvo a repetir porque si quizás esto suena un poco escandaloso y creo que tenemos que ser cuidadosos en esto. La gracia no minimiza el pecado. Escucha bien esto. La gracia no minimiza el pecado. Lo carga en Cristo. Lo carga en Cristo. La gracia no produce libertinaje. Cuando tú vas en dirección y en conocimiento de esta gracia, lo que produce es asombro, un total asombro. Porque imagínate tú, el ladrón no salió predicando, murió mirando al Salvador. Murió mirando al Salvador. Y entró sostenido por la palabra del justo. Murió sostenido por la palabra del justo en la cruz del medio. Y eso es imputación. Eso es imputación. Saludos, Pablo, un abrazo. Pero vamos a lo práctico, ¿no? Y aquí creo que hay algo que tenemos que decir. Muchos hoy se sienten como ese ladrón. Un pasado roto, errores reales, no estamos minimizando nada. Hay culpa pesada, la hay. Pero quiero decirte, quiero que me escuches bien y quiero decirte, la cruz sigue teniendo un lugar central, La pregunta, y quiero que la tomes bien en cuenta, la pregunta no es cuánto hiciste. La pregunta real, legítima, doctrinal es ¿a quién miras? ¿A quién miras? ¿A quién miras? Porque la transformación no comenzó cuando el ladrón mejoró. Saludos, Adriana, gracias por estar aquí, bendiciones. La transformación, te decía, no comenzó cuando el ladrón mejoró. Comenzó cuando miró al justo. Cuando miró al justo. Y esto, escucha, esto conecta con todo lo que hemos venido enseñando. Decíamos, la imputación no es ficción, no es teoría, es el corazón del Evangelio. No es que te vuelves justo por comportamiento, es que Cristo vivió la vida que tú no viviste y murió la muerte que tú merecías para que su justicia sea contada como tuya. Sea contada como tuya. El ladrón, mira tú, el ladrón no llevó nada al paraíso. Cristo lo llevó. El ladrón no llevó nada al paraíso. Cristo lo llevó. Y ese, déjame decirte, y ese sigue siendo el Evangelio hoy. Ese sigue siendo el Evangelio hoy.
Gracia soberana, justicia satisfecha, imputación gloriosa. Imputación gloriosa. Y en el centro, escucha bien esto y esto jamás lo olvides. Y en el centro, Jesucristo. Jesucristo. En el centro. Ahí. Donde nunca va a ser movido. Para que lo mires y sepas que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hoy día, si no, quizás no nos ha seguido todavía, si entras quizás por primera vez, has visto un poco de lo que hemos venido hablando. Quiero decirte que una de las cosas gloriosas que Dios ha hecho para el hombre es entregarle una justicia inalcanzable, una justicia del tamaño de Cristo, una justicia que solamente Dios mismo puede acreditar a tu favor. Y es con la que Dios te hace justo. Nunca, decía hace unos días, nunca podemos llegar a la cruz con justicia propia. Recuerda que el apóstol Pablo, una de las cosas que habla en Romanos capítulo 3, dice, no hay justo ni aun uno. Pero cuando yo miro al justo, que está en el medio, en el centro, me doy cuenta que al acreditarme Él esta justicia, yo realmente, por su sacrificio, su amor, su entrega, su pasión, yo soy contado entre esos justos. No porque lo merezca, es que mi representante en esa cruz hizo todo perfectamente. En obediencia cumplió totalmente la ley. Por su sangre hubo remisión de pecados. Y su justicia es la que Dios toma para por la fe imputármela a mí eternamente, inamovible, un don, un regalo que no se gana por obras, no se gana por la mano de carne, por el desempeño, solamente por la fe, solo por la fe. Si hasta el día de hoy has vivido cargando culpas, tratando de pagarlas por el desempeño o con desempeño, déjame decirte que ya hubo alguien que esa deuda la pagó satisfactoriamente y completamente en su propio cuerpo. Y fue tan así que no dejó ni rastro de pecado, porque en su cuerpo y en su vida se consumó todo. Él dijo desde la cruz, consumado es, consumado es. Padre, la deuda por el pecado en mi cuerpo y mi sangre y mi sacrificio es totalmente satisfecha. Ahora tu justicia puede imputar justicia al que cree. Pero decíamos también, para alcanzar esta salvación tan grande,
Tu fe tiene que mirar a Jesucristo. Tu fe no puede direccionarse a una persona, a un sistema. Tu fe tiene que ser puesta en una persona, en Jesucristo. Gracias Pedro, gracias Ramón, gracias Aló. Recuerda tú que una de las cosas que decíamos en programas anteriores, tampoco tienes que cumplir una ley que Cristo mismo cumplió en su totalidad. Recuerda que a la cruz fue como tu representante. Cristo no necesitaba cumplir la ley, pero tú sí, y yo sí. Entonces, si Cristo no la necesitaba cumplir, ¿por quién la cumplió? Exacto, por ti y por mí. Vivimos el nuevo pacto, donde somos ministros de justificación, no de condenación. Y quiero que sepas que si has creído en Jesucristo, eres perdonado de tus pecados. Y la otra moneda es que eres declarado justo por esta bella, hermosa doctrina de la justificación divina. Dios declarando al hombre justo. No solamente una declaración legal, sino ontológica. Te hace nacer de nuevo. Te da nueva naturaleza. Tu espíritu es regenerado. Vuelves a la comunión divina. Eres llamado hijo. Estás cubierto de justicia. Eres justicia de Dios en Cristo Jesús. Y muchas cosas que quizás hoy se me olvidan. Pero quiero que sepas que todo eso es alcanzable por la fe. Te decía que no es mucha ni poca fe la que necesitas, porque no es determinante la mucha o poca fe que tengas, sino a quién apunta esa fe. ¿A quién apunta esa fe? Eso es lo determinante. Si esa fe apunta a la persona del Hijo de Dios, Jesucristo, quiero decirte, esta justicia es tuya. Esta justicia para declararte justo, y la que dice que si eres declarado justo ya no habrá condenación, es para ti. Es para ti y para todos aquellos que como tú hemos creído que Jesucristo es suficiente para mí, para ti y para todo aquel que cree. Entonces, de verdad que estamos bastante contentos de que puedas estar aquí. Espero que puedas seguir acompañándonos, que esto que hemos tocado el día de hoy pueda hacerte conocer un poco más de esta verdad que merece ser meditada para que en su momento la abracemos completamente. Decíamos hace unos días,
El perdón, la salvación que Dios te da, la justificación que Dios te acredita, es eterno. Porque no te la da un hombre en lo temporal, te la da un Dios que está en la eternidad. Y cuando Él saca su mano de la eternidad y pone sobre ti en el plano temporal su gracia, su perdón, su justificación, siempre lo eterno de Dios es lo que sobresale. Siempre lo eterno de Dios es lo que termina realmente superando todo lo temporal. No te perdono solamente lo pasado. Un Dios eterno que pone su mano en ti para que por gracia y por don te dé el perdón y la justificación. Eso no se limita al tiempo, hablando de pasado, presente y futuro. Un Dios eterno que mete su mano en lo temporal afectará tu eternidad. Él te perdona y te declara justo eternamente. Eternamente. Porque el que subió al sacrificio no era un hombre. El que subió al sacrificio era el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vale la pena meditar en todo esto. Vale la pena que tú conozcas el Evangelio como Dios quiere que sea conocido. Solo hasta cuando nosotros conozcamos el Evangelio y a quién revela el Evangelio, realmente nos damos cuenta que tenemos todo. Gracias si este día has estado un día más con nosotros. Estamos comenzando la semana. Si quieres conocer más de nuestro canal, te pido que veas nuestros videos. Si ves que realmente te edifican, que nos sigas. Pasamos un tiempo siempre en la noche, 10 de la noche en adelante, hora del estado de Pensilvania, hora Colombia y Perú, 10 de la noche, y podemos tener una plática como esta, conociendo más sobre el Evangelio, lo que Pablo claramente dice que el Evangelio revela en Romanos 1:17, y es primeramente Dios declarando al hombre justo por la fe, no justo por méritos, sino diciéndole al hombre justo por su propia justicia, la justicia de Dios, la justicia de Dios. Si este día esto ha despertado en ti tu identidad, te quiero recordar que es bueno, porque lo que el Evangelio, a través del don de la imputación divina o el don de la justicia de Dios hace, es primero darte identidad, estatus. ¿Quién eres realmente? ¿Quién eres realmente? Alguien que todavía no ha conocido que Dios, por el Evangelio, te ve justo y te llama justo.
¿O todavía somos alguien que está intentando llegar a ese punto con muchos tipos de sacrificios, de los cuales nunca, escucha bien esto, nunca van a llegar a la altura de lo que Jesús ya hizo en la cruz? Quiero invitarte en este día. En este día quiero invitarte que podamos juntos reevaluar nuestra fe, no desde la condenación, sino desde la iluminación. Porque si has creído en Cristo, quizás entendiste el Evangelio hasta el perdón de pecados, pero no hasta la justificación. Y hoy quiero invitarte en este día que te des a la oportunidad de que conozcas completamente, a través de la Escritura, a través de la revelación paulina, a través de la narrativa de Jesús en los evangelios, que apunta a lo que Pablo iba claramente a disertar teológicamente, de que el justo por la fe iba a vivir. Abraham, dice la Escritura, que fue declarado justo por la fe, no por obras. En el ladrón, mira tú, en el ladrón, Dios no imputó pecado pendiente, sino justicia perfecta. Porque cuando la fe nace, la cuenta cambia de dueño, del hombre a Cristo. Y lo sorprendente, y quiero que tengas esto claro, es que el ladrón, mira tú, el ladrón no llevó su historia al paraíso. El ladrón no llevó su historia al paraíso. Llevó la justicia de otro. Llevó la justicia de otro. Porque la imputación, y escucha bien esto, la imputación no premia trayectorias, sino que transfiere identidades. La cruz claramente no esperó fruto del ladrón. La cruz no esperó fruto del ladrón. Le otorgó una nueva raíz. Porque te decía, la justificación antecede a toda transformación visible. ¿Habrá transformación? Por supuesto. Pero habrá transformación porque hubo primero imputación. Y la real transformación va a suceder cuando tú hayas conocido realmente lo que Dios puso a tu favor. Es realmente sorprendente lo que Él ha hecho. Es sorprendente. Y para terminar, gracias por este tiempo. Lo que veníamos diciendo del principio, ¿no? En el Gólgota no cuelgan tres historias iguales. Cuelgan tres realidades teológicas. Dos culpables, un justo. Damos gracias al Señor por este día. Gracias por habernos acompañado. Espero
que podamos verte el día de mañana y siempre apuntando al Evangelio eterno. Que Dios sea iluminando nuestros ojos espirituales para que podamos comprender y ver su amor en toda esa dimensión que Dios quiere que sea visto a través del Evangelio. Así que gracias, muchas bendiciones a los que estuvieron hoy día. Si el día de mañana te conectas, te pido que nos acompañes 10 de la noche en adelante, hora estado de Pensilvania. Y si tienes y quieres conocer más de lo que estamos enseñando, te pido que vayas también a nuestro canal. Ahí hay un link donde está la página de YouTube. Puedes entrar y puedes ver algunos videos que ya hemos subido. Y eso será bueno para que conozcas un poco más de lo que estamos conversando todas las noches. Bueno, gracias a todos. Que pasen una bonita noche. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos, si Dios lo permite, mañana, 10 de la noche. Bendiciones, Fabio. Bendiciones, Ramón, Pedro, Didi. Gracias por estar aquí. Alicia, David, Ramón. Espero te encuentres bien, mi hermano. Dios les bendiga en grande. Gracias a todos, de verdad. Gracias por este tiempo. Sé que es noche ya y necesitamos descansar. Adriana, gracias. Pero nos reencontramos el día de mañana, 10 de la noche. Que descanses y que Dios te siga bendiciendo. Gracias.